Chiquilla, tú de esto no te vas a morir, sácate eso de la cabeza. Y para mí esa frase, hasta el día de hoy, me agarro de ella. Y eso para mí fue una frase que yo le repetía a toda la gente que me rodeaba. Mi nombre es Bárbara Conca, tengo 44 años y vivo en la comuna de Lo Barnechea, en Santiago de Chile. Yo cuando trotaba sentía que algo estaba pasando. Yo sentía que algo le estaba pasando a mi cuerpo. Incluso en algún minuto llegué a decir, ¿te imagináis tuviera un cáncer de pulmón? Porque mi abuela se murió de un cáncer de pulmón, entonces conozco el diagnóstico. No, yo tenía la certeza absoluta que no iba a ningún problema, que iba a resultar totalmente sana. No se me pasó por la cabeza que tuviera algo pequeño, aunque fuera. ¿Y a qué horas quieres ir al supermercado? Antes de eso. Vas a ir como a la hora de almuerzo. Sí. Ya. Y fui a pedir la hora del escáner y había hora como para 2 días después, que si uno lo piensa es muy pronto, pero para mí era una eternidad tener que esperar hasta ese momento. Cuando se nos confirmó ya que era, que era cáncer de pulmón, fue un momento muy duro. Era un cáncer difícil, nos lo dijeron los doctores del tratamiento y otros doctores externos con los cuales no hablamos. Sabíamos que estábamos en un escenario muy difícil. Me acuerdo que lo más difícil antes de contarle a los niños fue contarle a mi papá. Su mamá se había muerto de un cáncer de pulmón y su única hija ahora también tenía cáncer de pulmón. Pterodáctilo, ¿verdad? ¿Cómo hacía? Cuando le conté a los niños no fue tanto. Muchos de ellos mis niños han tenido compañeros que han tenido cáncer, leucemia, y están bien. Entonces, para ellos el cáncer hoy día no es sinónimo de muerte. O sea, a mí lo que me dio tranquilidad fue cuando el doctor dijo, pero Bárbara, puedes acceder a un tratamiento curativo. Sí. Por lo tanto, creo que también es importante hacerlo ver desde una mirada más esperanzadora. Sí. Y de cómo la detección precoz aumenta infinitamente las probabilidades de un tratamiento curativo. Esas fotos las pusimos el año pasado, o sea, no las puse yo, las puso Martín y los niños, y yo salí de la clínica cuando me operaron el 29 de abril. Entonces yo llevaba 2 semanas en la casa y ellos me recibieron en el Día de la Mamá con la cocina llena de fotos mías con los niños y con él. Y fue muy, muy emocionante y todavía no las puedo sacar. Era un regalo porque iba a durar 1 día, 2 días, no más que eso. Y ya vamos para 1 año y medio cerca. Fue muy bonito. Eso es limonada de frambuesa. O con frambuesa. ¿Pero por qué le sacas eso? Para que no se vea. No. Uno siempre asocia el cáncer de pulmón al cigarrillo, ¿cierto? Si bien la Bárbara ha fumado un par de veces, ella nunca ha sido fumadora. No le correspondía a ella, por decirlo de alguna manera, tener cáncer de pulmón. Es un estigma muy grande que hay respecto a esto. Cada vez que uno dice que tiene cáncer de pulmón o que tuvo cáncer de pulmón, lo primero que te dicen, entonces tú eras fumadora. Y la verdad es que no es así. Mi impresión es que a veces hay más compasión ante otros cánceres. Como que este cáncer es muy invisible. Es muy invisible, es muy poco esperado o hacer conciencia. No es que a mí me hayan prohibido manejar desde el equipo médico, pero yo no sé si por la quimio o por otras cosas, yo estaba como muy distraída. Entonces, claro, todos se empezaron como un poco a preocupar de que parece que yo no estaba en las condiciones para manejar. Hola, mi amor. Y ahora estoy tan contenta de poder volver a hacerlo. Y me encanta ir a buscar a los niños al colegio.
Antes nunca lo había hecho. Antes de tener cáncer yo trabajaba todas las tardes, llegaba a mi casa a las 7, 8. Y hoy día no hay día que me pierda ir a buscar a los niños al colegio a las 3:30 o a las 5. El doctor dice que no hay evidencia de enfermedad y que hoy día no tengo cáncer. Yo desde que supe que tengo cáncer pulmonar, me propuse cambiar mi vida. Y lo único que intento es que el presente valga la pena. Que valga la pena para mí y para la gente que quiero. En eso me enfoco todos los días.